Arquitectura barroca. Historia del diseño de interiores 2. Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción. Licenciatura en Diseño de Interiores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Contexto histórico. Siglo XVII al siglo XVIII. Martín Lutero funda su propia iglesia, llamada el protestantismo, como respuesta a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica funda la Contrarreforma en respuesta al protestantismo. La Iglesia Católica usa el arte barroco para volver a llamar a sus fieles seguidores que se han ido al protestantismo. La Revolución Francesa se da en 1789. El estilo artístico europeo fue desarrollado en el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. Nace en Italia y después se extiende por toda Europa. La palabra barroco quiere decir algo irregular, no armonioso. Tenemos ejemplos de lo que es este arte. Se domina lo que es la riqueza ornamental, la monumentalidad, el efectismo, la teatralidad y la espectacularidad. Fue un estilo artístico bastante despreciado por los historiadores modernos por considerarse anticlásico. Sin embargo, ha sido revalorizado a lo largo del siglo XX por los artistas de vanguardia. Listo. Características comunes de la arquitectura barroca. La arquitectura mantuvo la simetría, columnas torcidas, las cuales muchas veces solo eran decorativas y no de soporte. Abundaron las líneas curvas más que las rectas, los detalles de decoración altamente ornamentados, sensación de movimiento en las formas, torres y cúpulas o domos, abundancia de ventanas, ilusiones ópticas, integración de la arquitectura y la pintura. Dentro de los interiores eran decorados con magníficos frescos en cielos rasos y muros. El dinamismo fue el movimiento de líneas curvas y el efecto de continuidad. Las cubiertas empleaban bóvedas y cúpulas. En la búsqueda de la infinitud fue el efecto de continuidad e infinitud mediante la forma abierta. Lo que es la profusión de elementos decorativos fueron los relieves que refuerzan el contraste, destacan los elementos botánicos y las placas rectangulares. Equipamiento y mobiliario de decoración. El mobiliario del estilo barroco comenzó a popularizarse a lo largo del siglo XVII y se caracteriza por su tono recargado y ostentoso. Se hace una mezcla de maderas o materiales nobles como el oro. La funcionalidad no es lo prioritario. Exuberancia y decoración sobrecargada. Y se hace referencia a las élites burguesas europeas, a la monarquía o a la religión. Algunos de los elementos decorativos eran los espejos, de grandes proporciones y con marcos dorados y tallados, rosetones, alfombras, asociadas al lujo y a la exclusividad. No solo se utilizaban para los suelos, sino también para decorar las paredes. Lámparas, de araña o con brazos. Se aplica la norma de cuanto más grandes, mejor. Tapizado, terciopelo, raso y seda de colores intensos. Accesorios, son fundamentales para crear una sobrecarga visual. Cojines en sillas y bancos, cajas y cofres de madera, candelabros, jarrones, esculturas, marcos de fotografías, entre otros. Principales diseñadores y sus obras. Fontana di Trevi y Plaza de San Pedro Vaticano por Gian Lorenzo Bernini. Nace en Nápoles el 7 de diciembre de 1598 y muere en Roma el 28 de noviembre de 1680. Fue un arquitecto, escultor y pintor. San Carlos de las Cuatro Fuentes por Francesco Borromini. Nace en Bisone, Suiza, el 25 de septiembre de 1599 y muere en Roma el 3 de agosto de 1667. Fue un arquitecto suizo-italiano. La cúpula de San Pedro, por Miguel Ángel. Michelangelo Buonarroti nace el 6 de marzo de 1475 en Roma. El 18 de febrero de 1564 fallece. Mejor conocido como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano. Fue uno de los primeros artistas en dar el paso al arte barroco. El Palacio de Versalles junto a Louis Le Beau
de Jules Hardouin Mansart. Nació en París el 16 de abril de 1646 y murió en Marly-Roy, en Francia, el 11 de mayo de 1708, uno de los más importantes del siglo XVII europeo, considerado como la cumbre del barroco en Francia. Listo. Lo que no debes olvidar del barroco. El barroco fue todo un periodo histórico que transformó la forma de percibir el mundo y la manera en la que se representaba. Fue un impulso cultural de Occidente y abrió las puertas a la modernidad. Los mensajes de política, economía y religión se daban a través de este arte, ya que pocos sabían leer.